Bueno, ahora sí, mis disculpas por el fallo técnico, pero no soy muy diestra en esta cuestión de la tecnología. Ahora sí, véngase por favor conmigo al texto de Apocalipsis, capítulo 3, en donde nos hemos quedado, versículo 7, y estamos hablando del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y dice así, vamos a hacer un breve preámbulo para ponernos en contexto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hablamos en repetidas ocasiones que este emisario o este mensajero de Dios no debe de ser en su sentido estricto un ser angelical, un ser espiritual, sino que se refiere al malaj en hebreo, y esto quiere decir aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios. Así que entendiendo este significado dentro de la cultura hebrea, podemos saber que esto se refiere a los líderes sobre todo y a aquellas personas que han sido designadas a llevar la palabra. Esto entonces nos incluye a usted y a mí, porque todos hemos sido mandados a ser discípulos. Así que este mensaje es un mensaje que es para este tiempo. Y cuando hablamos de una iglesia en particular, hemos convenido que se refiere a los atributos de la iglesia, pero no se circunscribe a un lugar geográfico y a un punto histórico, sino que esto da una amplitud de términos. Y, por supuesto, se refiere a todas las personas que tienen estas características, que han sido parte de justamente la iglesia de Cristo. Así que dice la referencia, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En su momento platicamos acerca de las conquistas de David para lo que posteriormente se constituyó en Jerusalén. Y por supuesto hicimos una remembranza histórica acerca de las puertas de Jerusalén y cómo David cerraba estas puertas para que nadie pudiese entrar, o bien las abría para que pudiesen tener acceso a esta. Esto como una prefiguración de la nueva Jerusalén, porque sabemos, usted y yo, que nuestro Mesías es la puerta. Si usted nos ha venido siguiendo a lo largo del tiempo, recordará que hicimos algún estudio acerca del Shomer Israel, o el que guarda las puertas, el guardador de las puertas. Pero también hablamos acerca de las tres Mishmerets, es decir, la Mishmeret o el guarda de la situación geográfica de Israel, el guarda de la comunidad o de las tiendas de los que acampan, y además la Mishmeret del templo o del lugar santísimo. Y por supuesto concluimos en todos estos casos que se refiere a Jesucristo. Si usted no ha tenido la oportunidad de estudiar esto, yo le aconsejaría que vea videos anteriores, puede encontrarlos aquí mismo, y están muy bien titulados acerca del Shomer y la Mishmeret de Israel. Así que prosiguiendo y entendiendo que todo esto habla como una prefiguración acerca de Jesucristo, podemos seguir en el versículo 8 y dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Muy bien, esto se refiere claramente, es una llamada al mensaje que estudiamos con anterioridad acerca de la iglesia de Esmirna, aquellos que decían ser judíos. Y cuando hablamos de esto nos recordamos que no se refiere a un término de linaje, sino más bien a aquellos que han sido llamados a la fe del único Dios, y en nuestro caso ya con la revelación de Jesucristo, por supuesto al cuerpo de Cristo. Aquellos que se ponen una pancarta enfrente, pero que sus obras demuestran que no son de la misma cepa, del mismo linaje espiritual que el cuerpo verdadero de Cristo. Así que, muy bien, Eva, vamos a ver, permítame, vamos a contestarle a Eva Línea. Muy bien, gracias Eva por estar pendiente. Muy bien, entonces continuamos. Así que habla acá de los que dicen ser creyentes y no lo soy. Muy bien, continuamos entonces. Vea usted qué fuerte cómo se refiere el Señor a aquellos que
pues solamente de boca confiesan ser creyentes, pero que con sus actos no lo son. Dice que estos son la sinagoga de Satanás. Vea qué fuerte. Luego seguimos el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en su debida oportunidad estuvimos platicando acerca de la prueba, la tentación y lo que esto produce. Y por ahí vamos a comenzar el día de hoy haciendo un breve preámbulo para entrar algo hermoso. Vamos a hacer un paseo lingüístico. Si usted recordará, hemos venido hablando de él, Elohim, Eloha, y usted entenderá el día de hoy estos versículos que vienen y que causan cierta conmoción. Dice así, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor Jesús. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ponga mucha atención. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el día de hoy nos vamos a meter en un lío lingüístico importante, pero muy, pues eso, importante de aclarar. Así que, como le decía, vamos a platicar acerca primeramente de Job. Y recuérdese usted que en el momento que estábamos platicando acerca de la tentación, acerca de la prueba, nos dimos cuenta que, bienvenido Noé también, Nancy, qué gozo verte por aquí, Anabela de Garzaro y Eva, querida, muchas gracias. Perdón si se me pasó alguien que no he podido saludar. Pero yo le decía que platicamos en su momento acerca de la situación que vivió Job. Y a la final nos dimos cuenta que el Señor lo llevó siendo un hombre perfecto delante de él, es decir, completo en el Señor. Dios mismo permitió que pasara ciertas experiencias y vimos desde el texto griego que podríamos traducir la palabra prueba, que en el español se ha traducido como prueba, como tentación en algunos casos, pero más bien corresponde su significado lingüístico a la terminología como experiencia. Así que Job vivió estas experiencias con una finalidad. Y en el sentido propio de la experiencia personal de Job con Dios, pues vimos que a la final del libro nos relata Job: yo hablaba lo que no entendía. Ciertamente ahora, Dios, mis ojos te ven y mis oídos te oyen. Yo te platico y tú y yo tenemos una relación personal. También nos fuimos al texto de Oseas y vimos que ahí es el mismo Señor. Bienvenida, Marina. Qué gozo, qué bueno que estás por aquí. Y en el texto de Oseas es Dios mismo el que le habla a la iglesia, a la novia, y le dice: te seduciré para llevarte al desierto y ahí hablaré a tu oído. ¿Con qué finalidad? Vimos un par de versículos abajo, Oseas 2, que dice: y me conocerás, y te desposarás conmigo en justicia, en juicio y en benignidad, y entonces conocerás que yo soy Elohim. Y esto lo estamos haciendo como un preámbulo porque vamos a estudiar hoy ese nombre hermoso, el nombre que es sobre todo nombre. Si usted el día de ayer no pudo estar con nosotros acerca del estudio de Hebreos, yo le sugeriría que pueda ver ese video que le serviría de una plataforma preciosa para lo que vamos a ver el día de hoy. Le ampliaría muchísimo el horizonte. Así que vea usted que en Oseas dice: y conocerás que yo soy Hashem, y conocerás que yo soy Elohim, entendiendo, como lo vimos la semana pasada, que el término Elohim reúne todos los atributos hermosos de este Dios poderoso que tenemos, por supuesto de los cuales sobresale el amor. Y entendimos entonces desde esa perspectiva que Dios, Elohim, lo hizo todo desde el amor. El amor mismo fue quien construyó los cielos y la tierra. Y esto es básico para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero quiero hacerle antes una anotación breve, y es que lo invito a que se venga conmigo a Malaquías, capítulo 4, al último versículo. Y dice:
Vamos a ver, desde el 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es que aquí debemos entender esta palabra maldición desde el punto de vista hebreo, no desde el punto de vista al español, porque en muchísimos casos solo se puede hacer un acercamiento lingüístico y no una interpretación que nos lleve a una traducción uno por uno. Y esto es muy, muy importante. Aquí el término que utiliza en el hebreo es jerem, y esto es lo que no se toca, de lo cual es necesario o es imperante mantenerse alejados. Así que el Señor dice que es importante con este profeta que Él enviará, el cual tendrá sus palabras en su boca, el cual hablará sus palabras, que le pongamos atención y que regresemos a Él, porque Él hará volver ciertamente el corazón de los padres hacia los hijos. Y cuando habla de los padres, déjeme contarle que en el hebreo se utilizan dos palabras importantes que es importante diferenciar. Uno, cuando se habla de los patriarcas, es Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando se habla de los padres, se habla de los 12 hijos de Jacob, es decir, los padres de cada tribu de Israel. Y esto, por favor, manténganlo en mente, porque luego vamos a hablar justamente de los mal llamados padres de la iglesia. Y después descubriremos de qué se trata. Así que dice acá que es importante que regresemos hacia los padres, es decir, cuando la Biblia nos habla de regresar a las sendas antiguas, se refiere precisamente a esto. Dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con algo de lo cual debieses de mantenerte lejos, no debieses de tocar. Así que el día de hoy quiero comenzar con un texto, haciendo una breve reseña de los evangelios. Y es que hemos hablado con usted en muchas ocasiones acerca de mantenernos conectados con el Señor. ¿Se recuerda usted? El Señor dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Yo los alimento con esta mi savia para que estén vivos, para que estén conectados a mí, para que estemos en el mismo sentir. Y recuérdese usted que esa precisamente es la clave de poder entrar luego a la ciudad santa descrita en Apocalipsis 21, porque entonces toda conexión con el mundo se ha ido rompiendo y la conexión con Dios se establece, es decir, vuelve a suceder lo mismo del Edén. Esta es la figura de la cual nos está hablando el Señor, pero déjeme contarle que precisamente y en un término superlativo se refiere a los maestros. Cuando les habla, vosotros sois los pámpanos. Esta es un hebraísmo que se refiere a los maestros. Por eso la Biblia dice, no todos os hagáis maestros. ¿Por qué razón? Porque doble condenación hay para tales. ¿Por qué? Porque estos son los que influyen de tal o cual manera en una sana doctrina o una errónea doctrina y una concepción alejada de las Escrituras. Es decir, pámpanos que se caen al suelo. Y esto es muy importante y cabe hacer o resaltar este punto, porque es precisamente lo que está sucediendo hoy en día. Vemos apostasía por todos lados. Es tan fácil meterse a Google y encontrar cualquier barbaridad de cosas. Y ¿sabe? Es tan fácil armar sermones y estudios acerca de lo que oímos por aquí, lo que oímos por allá. Y yo le aconsejo a usted que no se meta a buscar cualquier tipo de información, porque puede ser muy peligroso. Estamos viviendo en tiempos por demás apremiantes y tal como nos lo describe en Timoteo, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falso todo. Nosotros debemos de tomar las Escrituras y tal como los debería, buscar en ellas la verdad de la palabra. Y yo le suplico, por favor, que todo lo que usted oiga de mi boca, usted vaya a las Santas Escrituras, y así como eran estos acuciosos y a Pablo le pasaban el tamiz y el colador para quedarse con lo que era realmente verdad. Usted y yo sabemos quién es Pablo. Así que por favor yo le suplico que lo que oiga de mis labios y lo que oiga en cualquier lado, usted lo tamice con precisamente eso, con la medida
vertical de las escrituras. Así que esto nos sirve como preámbulo porque usted verá todo el juego lingüístico que haremos el día de hoy y haremos un ejercicio exegético que nos va a dar una explicación acerca de qué se refiere el autor del libro de Apocalipsis, Juan, cuando habla y la ciudad de mi Dios y el nombre de mi Dios y el cielo de mi Dios. ¿A qué se refiere? ¿Hay dos dioses? ¿De dónde partimos entonces? Así que, si usted la semana pasada estuvo con nosotros, se recordará que hablamos acerca del término Elohim y como le acabo de decir en un momento, nos habla esto acerca de la plenitud de la deidad, es decir, todos los atributos de Dios, de los cuales sobresale el amor. Luego hablamos del término Elohim, que esto ya no es en hebreo, sino es un término arameo que no aparece en las escrituras como tal, pero sí en el Targum, en la explicación de las escrituras. Y vea usted que esto se refiere a cualquier otro Dios. Es un término que no se utiliza para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es importante señalarlo. Y aunque sí tiene un punto tangencial acerca de que se habla de la deidad, este término se utiliza para los ídolos paganos. Ahora bien, hablamos del Eloha. Y el Eloha es una palabra que se ha utilizado para está escrito de varias maneras. Nosotros, si usted se recuerda, vamos a ver, lo escribimos de esta manera. O Eloha. Es correcto de ambas formas. No sé, espero que pueda ver usted ahí. Que no. Ahí está. Entonces, este es un término que se utiliza para hablar acerca de la deidad de Dios. En todos los casos, incluso para el nombre propio de Dios, que es únicamente Él, utilizando Aleph y Lamed, Él, y que designa el nombre propio de Dios, en todos los términos en la Biblia se ha descrito o se ha traducido como Dios. Pero surge aquí el problema lingüístico del cual vamos a tratar el día de hoy, porque tiende a dar confusión. Hubiese sido, la verdad es que muy importante y propio, que a la hora de hacer las traducciones al español o a cualquier otro idioma, se hubiese conservado cada palabra vital en hebreo y se hubiese hecho un llamado, como en alguna de las Biblias suele suceder cuando se trata acerca de Shabbat, que en algunos de los casos es traducido como sábado y que pues esta es una aproximación lingüística, realmente no significa lo mismo. Y esta es la razón por la cual debemos nosotros de ponernos por un momento el entendimiento hebreo y ver desde la perspectiva del contenido de cada una de sus palabras para poder entender las escrituras, cosa que tristemente no sucede en el español ni en ningún otro idioma porque pues todos se quedan muy cortos cuando nos vamos en comparación a la lingüística hebrea. Así que, vamos a ver, déjeme ver, vamos a hacer hoy previo un ejercicio acerca de los atributos, del uso de la palabra Elohim, y yo le quiero mencionar a usted 3 maneras en las cuales en la Biblia se utiliza este término. Uno, como ya le había dicho, destacado en Génesis 1, es precisamente aquel que describe los atributos de Dios y la manera en la que el amor creó todas las cosas. Además, habíamos hablado del término utilizado en Juan, que bien debiese de traducirse como Elohim, es amor. Así, pasamos a la segunda concepción del uso del término de la palabra Elohim, y esto es a quienes les ha venido la palabra de Elohim. Esta es la manera en la cual se describe como a los elogianos o a los que han recibido la revelación de Elohim, a los que no hay una palabra en español para poderlo, eloginenses, a los que se les ha entregado por un término de tiempo una misión con respecto a la palabra de Dios. Esto se utilizó para los príncipes de Israel. Estos eran los profetas, los jueces y el sumo sacerdote.
siendo los jueces y el sumo sacerdote los que tenían un término largo o ampliado del mandato de la actividad que debían de hacer. En algunos casos también esto se dio con algunos profetas. También es un término utilizado para los ángeles e incluso para el ser humano. Y de aquí que nos vamos a ir a un salmo, el Salmo 115, cuando nos habla acerca de vosotros sois Elohim. Así que si usted me acompaña, por favor, véngase al Salmo 115. Y vamos hoy a concluir acerca de muchos errores que se han cometido desde el púlpito. Y dice, perdón, estoy confundida. Este salmo, no. Deje su dedo ahí, por favor, un momento. Y lo tengo, es el Salmo 82. Y en un momento vamos a ver el 115. Y dice así, vea usted que es una amonestación contra los juicios injustos. Así que está hablando de juzgar. Yo precisamente acabo de escribir una gotita de miel al respecto de emitir juicios. ¿De qué se trata o qué dice la palabra con relación a emitir los juicios? Ahora véngase conmigo al versículo 6, por favor. Y dice, yo dije, vosotros sois, traducido aquí como dioses. ¿Por qué razón se traduce como dioses? La palabra en el original, usted puede irse a la Biblia interlineal y encontrará Elohim. Vosotros sois Elohim. ¿Pero a qué se refiere propiamente? Vosotros sois dioses. Por supuesto que no. La traducción acá, en nuestro entendido al español, sugiere una serie de herejías. Pero, ¿qué realmente sería el significado o la traducción más cercana al hebreo? Y pudiésemos traducir como, yo dije, vosotros sois jueces. Pero que no vayamos a caer en esta trampa lingüística de creer, bueno, si yo soy Elohim es porque soy Elohimcito. No. Si usted ha oído cualquier herejía de esta manera, por favor, póngale una cruz. No se refiere a que nosotros somos dioses en pequeño. Por supuesto que no. Esto es terrible. No. Se refiere a que nosotros tenemos la autoridad que nos ha sido dada por la palabra de Dios. La encomienda de la palabra de Dios. Vosotros sois jueces. Ahora bien, vea lo que sigue. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. ¿Se recuerda cuando hablamos de la palabra bendecir? Acerca de cómo Dios nos dijo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te injertaré a mí de regreso, ciertamente, muchas gracias, pastora, ciertamente te bendeciré, ciertamente te traeré de regreso hacia mí, te voy a tomar, y si usted estuvo conmigo en la plática que tuvimos acerca de la bendición arónica, se recordará que el ejemplo precisamente era de los niños huérfanos y cómo venía alguien amoroso, lo tomaba para sí y lo hacía su hijo propio. A esto se refiere. Así que entonces dice la palabra, vosotros sois jueces y todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Es decir, no pienses que eres Elohimcito. Eso es una herejía, apostasía y póngale una cruz. Por supuesto que no. Y entonces, vea usted, pero como Dios moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Usted y yo, si el Señor no ha venido antes, pues un día el Señor nos va a llamar a su presencia y nosotros seremos enterrados en una fosa y, eso sí, moriremos, dormiremos con la esperanza de la resurrección, porque el Señor ha prometido y fiel es Él. Así que a esto se refiere precisamente el término Elohim cuando se refiere a las personas, a los humanos. Así que estamos hablando de los atributos de Dios, estamos hablando de los príncipes de Israel, estamos hablando también de los seres angélicos y, por supuesto, a todos aquellos que reciben un mandato de Dios a través de su palabra. Pero resulta que usted se sorprenderá que en la Biblia también Dios habla de manera irónica. Y es que fíjese que en el libro de Esther vemos toda una composición, desde su lingüística hasta la forma de presentar el pasaje,
Déjeme contarle, muchísimas gracias, pastora. Déjeme contarle que el libro de Esther es un relato en el cual Dios se mofa de sus enemigos. Así que no nos extrañe que en el transcurso de todo el Antiguo Testamento sucede precisamente esto, e incluso en el Nuevo Testamento. Dios se burla de sus adversarios, Dios se burla de sus enemigos. Y es así como él plantea el término Elohim, incluso para llamar a las deidades paganas. Pero fíjese usted, y ahora sí, véngase conmigo al Salmo 115. ¿De qué manera lo hace? Porque los deja quedar en ridículo, absoluto ridículo. Y vea usted, el Salmo 115 se refiere a Dios y los Elohim. Pero vea usted que sucede algo. Dios los llama Elohim, pero inmediatamente después, resulta que evidencia su naturaleza. Palo, piedra, permítame por favor, palo, piedra, que no hablan, que no hacen nada, que son ídolos, que son plata y oro. Venga conmigo y leamos. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y vea la comparación. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y luego vuelve otra vez. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Ve usted cómo Dios establece un paralelismo? Bendiciones, Bernal. Qué alegre tenerlo por aquí, pastor. Así que esta es la forma en la cual Dios se refiere a los Elohim de la tierra a lo largo de las Escrituras, poniendo en evidencia, por supuesto, su grandeza y su poder contra la nada de estos supuestos dioses de pequeña. Así que esto es muy, muy importante. Y véngase conmigo, por favor, a Jeremías 10. Y veremos acá otra forma, justamente, cómo exponen a los dioses de este mundo. Jeremías 10, versículos 3 al 6. Y dice así. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y déjeme contarle una pequeña agada o una historia que está relatada en el Talmud. Usted sabe que Abraham, el padre de Abraham, Taré, era un artífice de ídolos. Y un día dice el Talmud que Taré dejó cuidando la venta a Abraham. Pero ya Abraham había tenido la revelación del único y verdadero Dios. Así que agarró un leño y quebró todas las estatuas y las imágenes de los dioses. Cuando regresó Taré y vio aquello todo quebrado, regañó fuertemente a Abraham. Y Abraham le dijo, yo no fui. ¿Cómo no fuiste tú? Le dice Taré. No, yo no fui. ¿Sabes? Fue aquel grandote que tiene el leño en la mano. Yo lo vi. Y sabe, apóstol, qué gusto verlo por acá, Pastor José Enrique. Muchas gracias por su comentario. Y entonces dice la historia que cuando Taré vio aquel ídolo grande con un leño en la mano, se enojó más y le dijo, ¿cómo es posible que me digas que este pedazo de piedra hizo todo esto? Y entonces Abraham le contestó,
precisamente. Eso es lo que trato de decirte. Vea usted la revelación. Y entonces en la Biblia, por supuesto, se evidencia entre los dioses de la tierra con D minúscula y el gran y único portentoso Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que vamos a seguir caminando dentro de estas escrituras y es importante, permítame, es importante hacer también una aclaración y es que dentro de la Torá dice claramente que el pueblo de Israel no debe de sacrificar más a los demonios. Y la terminología utilizada por el pueblo de Israel en cuanto a demonios difiere un tanto a la que se utilizó en Grecia con respecto a la traducción como tal, como demonio. En el hebreo, la palabra que se utilizó fue shed o shedin en el plural, que viene de la raíz shadad o destruir, destrucción. Esta es la concepción para el pueblo de Israel, destrucción. Pero desde el griego del cual derivó la palabra al español, el concepto es muy distinto. Y es que para los griegos el concepto precisamente de demonios eran las fuerzas de la naturaleza. Incluso se decía que los seres humanos podían domar las fuerzas de la naturaleza. Si usted ha visto las caricaturas estas chinas, se dará cuenta que incluso creo que Dragon Ball Z, creo que se llama alguna de ellas, hay unas, o Pokémon y estas cosas, que bolas y ahí se meten los demonios, no tienen el mismo concepto que tenemos nosotros en el español, porque si bien, déjeme aclararle, nuestra raíz y la etimología de la palabra se deriva del griego, nosotros ya lo filtramos a través del Evangelio. Y es que fue Jesucristo mismo el cual explicó a su pueblo que Satanás tiene un imperio y Satanás tiene además una organización dentro de ese imperio y que además Satanás tiene cierto poder que le fue dado, es el Señor de este mundo. Y además hay ángeles caídos que, por supuesto, vienen a destruir. Pero regresando a los términos en los cuales se habla desde Apocalipsis, acuérdese usted que en el capítulo 12 se nos dice que es el diabolos, se dice que es el enemigo, se dice que es la serpiente antigua. Y cada una, cuando lleguemos, si el Señor así nos lo permite, a este capítulo, vamos a ver etimológicamente el origen de cada una de estas palabras y a qué se refiere. Porque no es uno por uno, ni del español, ni entre ellas, entre sí. Y esto es muy importante aclarar en estos términos. Así que es importante recordar que hay algo o un término que se utiliza para llamar a estas maneras de traducción, de transliteración o de acercamiento lingüístico, y es que en cada lugar hay usos loquendi de las palabras, es decir, el uso local de cada una de estas palabras. No es lo mismo decir perico en Colombia, en Medellín, que decirlo en otras ciudades del interior. En unos se refiere a café con leche, en otros casos se refiere al animalito y en otros casos incluso hasta una droga. También aquí en Guatemala nosotros vemos que se utiliza pajilla o popote y los usos lingüísticos son muy distintos. Así que véngase ahora conmigo, por favor, y vamos a irnos a un texto interesante de ver. Véngase conmigo, por favor, Apocalipsis 3, versículo 12. Y dice así: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Vea usted que dice columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, van 3 veces, y la nueva Jerusalén, de la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿A qué se refiere esto? El día de hoy, si usted vio mi publicación en Facebook, hablamos acerca del nombre que es sobre todo nombre. Como yo le decía hace unos momentos, es importante, y si usted tiene la oportunidad y desea ver los videos que grabamos el día de ayer,
en el estudio de Hebreos acerca del nombre, que es sobre todo nombre, creo que convendría que usted pueda verlo para ver la revelación del Señor cómo se ha venido dando. Primero, para poder llegar a este uso lingüístico, vamos a entender por qué nosotros sabemos que Jesús es Dios. Primero, déjeme recordarle que cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, dice claramente, yo soy, dice Jesucristo, el alfa y la omega, es decir, Él es el principio y lo que continúa hasta el fin. El alfa y la omega equivalen a la alef y la tab en el hebreo. El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y aunque esto lo exhorto para que usted pueda ver el día martes la transmisión que hacemos a las 11:30 de la mañana, porque hablaremos justamente del que es, del que era y del que ha de venir y cómo se utiliza desde la lingüística hebrea la conjugación de letras en el santo nombre del tetragramatón de Dios para describirnos el que es, el que era y el que ha de venir. Hoy no me voy a tomar el tiempo para hacer esto, sino que nos vamos a ir a otra cuestión para hacer la aproximación lingüística. Conviene que tengamos en mente que Jesús es, Él siempre es, el que era, el que es, el que ha de venir, Él es el principio, Él es el fin. En la cosmovisión hebrea, que ya la hemos explicado con anterioridad, pero también el día de ayer estuvimos platicando que la primera vez que el Señor se revela es en Génesis 1 y se revela desde el nombre de Elohim. Posteriormente, bienvenida Susi, bienvenido Héctor, qué gusto tenerlos con nosotros. Así que posteriormente en Génesis aparece otro nombre del Eterno y es el Elión. Luego en Éxodo se nos explica que los padres o los patriarcas conocieron al Elohim como el Shaddai. Pero sucede precisamente en el texto de Éxodo 3 que a Moisés le es revelado un nuevo nombre. Y escucha lo que le digo, un nuevo nombre. Y esto es en virtud de la desgracia que estaba sufriendo el pueblo de Israel, estando atrapados en Egipto bajo el yugo de Faraón, que figura como Satanás y el mundo. Así que vimos el día de ayer que el Señor desciende y se recuerda del pacto que hizo con Abraham. Y ciertamente pone a un ungido para sacar a su pueblo de esta situación. Esto claramente es una prefiguración también de nuestra salvación. Claro, pero quiero que usted ponga mucha atención a la cuestión del nombre. Y es que ahí precisamente se nos habla del Yod He Vav He. Es este el nombre revelado del cual yo lo invito. El día martes vamos a estar platicando del que es, del que era y del que ha de venir desde el punto de vista lingüístico y gráfico. El día de ayer, gracias a la gematria, pudimos entender que es la revelación, este nombre es la revelación de la mano que fue clavada al madero. Yo le aconsejo que vea esta enseñanza porque es de verdad hermosa y nos enseña cómo nuestro Mesías vino a cumplir todo lo que de él se decía. Pero el día de hoy yo le voy a pedir favor que nos adelantemos incluso a los que están estudiando Hebreos y se venga conmigo por favor a Zacarías 12. Y vea y ponga mucha atención porque nosotros estamos hablando del Elohim. ¿Quién es el Elohim? Y es el cúmulo o la descripción de todos los atributos del Dios del cual sobresale el amor. Así que vea usted en Zacarías 12, capítulo 1, por favor preste atención y vea quién habla. Esto es básico, saber quién habla en este capítulo. Y dice, profecía de la palabra de Jehová, traducido aquí como Jehová, nosotros podemos traducirlo como Hashem, el nombre, es decir, el Yod He Vav He, o podemos traducirlo como Elohim. Y entonces, profecía de la palabra de Elohim, o de Yod He Vav He. ¿Se recuerda usted? Es el mismo Dios, solo que descrito de distinta forma a través de los tiempos, de acuerdo a la situación. Por eso podemos traducirlo como Elohim o Yod He Vav He. Esto es importante. Profecía de la palabra de Elohim acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, otra vez Jehová, Elohim,
que extiende los cielos. ¿Se recuerda usted que en el principio fue Dios el que extendió los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él? Ha dicho. Esto es un resumen de Génesis capítulo 1. Por eso entendemos que el término que ha sido utilizado es Elohim. Así que quien está hablando en este capítulo es Elohim. Ahora véngase usted conmigo y véngase al versículo 10 en la parte B. Pero vamos a comenzar a leer desde la parte A para que usted entre en la idea de lo que está diciendo Dios. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y vea lo que sigue, porque es Elohim el que está hablando. Y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así que Elohim es Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh es Jesucristo. Y de esto nos vamos a ocupar en las próximas semanas para estar platicando acerca de cómo desde la lingüística y desde la grafía de la escritura hebrea podemos demostrarlo. Jesús es Dios. Y si a usted en cualquier otro término le dicen otra cosa, inmediatamente que le enciendan las luces rojas de emergencia, porque es apostasía. Así que Jesús es Dios. El Elohim es el Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh es Jesucristo mismo. Y de esto es que estamos hablando en el término de Apocalipsis. Si usted quiere gozarse de una explicación aún más amplia, yo le recomiendo por favor que vea los videos que hemos grabado los días martes. Y el martes próximo, como le repito, vamos a estar hablando un poco más ampliamente acerca del término de Yod-Heh-Vav-Heh. Pero para lo que atañe a nuestro estudio de Apocalipsis en cuanto a precisamente el capítulo 3, versículo 12, esto es importante y suficiente para el día de hoy. Así que entendemos que Jesús es el Elohim, Jesús es Yod-Heh-Vav-Heh. ¿A qué se refiere entonces esto de y mi Dios? En el español tiende a darnos una confusión importante de decir. Así que dice el nombre del Dios mío. Si usted se va, cosa que le sugiero que pueda hacer, habrá en Google la versión interlineal de la Biblia en el griego y váyase a buscar precisamente Apocalipsis 3:12, encontrará que lo que se describe ahí es, en una aproximación lingüística, no dice el término de mi Dios, sino que dice el nombre del Dios mío, y aunque pareciese ser igual, no lo es. Así que podemos entender, por favor, traiga a colación que Elohim quiere decir amor, o sobresale el atributo del amor. Podríamos, como lo vimos anteriormente, y por favor sígame el orden de ideas de lo que estamos hablando. Titi, qué gozo tenerte por aquí, qué alegre. Entonces, sígueme por favor estas ideas. Elohim es igual a toda la completitud de los atributos de Dios, del cual sobresale el amor. Así que nosotros hemos entendido que Elohim es amor. Y por cuanto Elohim es amor, se entregó a sí mismo. Así que podríamos traducir como Elohim como el amor mío. Así que vamos a hacer ahorita, poco a poco, sustituciones lingüísticas del español hacia el hebreo. Y vea usted lo que podríamos ir descubriendo. Sígame con la lectura, voy a leer Apocalipsis 3:12. Y dice, al que venciere, es decir, al victorioso, al que le fue dado el guardarse y guardar lo que está dentro de él, porque se mantuvo dentro de la Torá. Esto quiere decir el que venciere. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Por supuesto, el templo de mi Dios se refiere a lo que hemos visto claramente y varias veces, Apocalipsis 21. Pero cuando habla el templo de mi Dios, podríamos sustituirlo. El término griego que aparece como mi Dios es Theos. Pero si entendemos toda la explicación que hemos tenido, podríamos utilizar aquí dos palabras, que bien pudiese ser Elohim o Eloha. Vamos usted y yo
a descubrir, de acuerdo a este ejercicio exegético, qué palabra es la que conviene. Y va a disculpar usted que se lo lea varias veces, pero es la única manera en la cual podemos entender. Bienvenida, Julita, qué alegre. Y entonces dice, le haré columna en el templo de Teos, es decir, de Elohim o de Eloha. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré su nombre, el nombre de Teos, Elohim o Eloha. El nombre de la ciudad de Teos, Elohim o Eloha. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Elohim o Eloha. Y vea usted, aquí hay una Y. Y usted y yo sabemos que en el contexto hebreo, la Y se puede traducir como es decir o es igual a. Entonces vemos que todo lo anterior descrito es igual a mi nombre nuevo, dice Jesucristo. ¿A qué se refiere mi nombre nuevo? ¿A qué se refiere todo esto? Vemos que son 4 las situaciones que están descritas y hágalo usted no se lo quiero escribir porque de todas maneras lo ve usted al revés. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Está el templo, el nombre. Templo, el nombre, la ciudad. Es el templo, el nombre, la ciudad y el cielo. Y esto, también queda. Y esto es equivalente, dice el Señor Jesús, a mi nombre nuevo. Entonces usted aquí va a decidir si el término que conviene es Elohim o Eloha. Si estamos viendo que aquí hay una descripción y lo ponemos como una manera de ecuación, porque estamos viendo que se refiere al templo, al nombre, a la ciudad y al cielo, y todo esto es I, que es equivalente a igual a, al nombre nuevo, dice Jesús. Entendiendo que Elohim es la suma de todos sus atributos y Eloha es el término que se refiere, que nosotros podríamos más bien traducir como Dios, lo que lingüísticamente es más apropiado es Elohim, porque es la descripción de sus atributos. Y esto vendrían a ser los atributos que corresponden al nombre nuevo de Dios. Espero estar siendo clara en mi explicación, si no, por favor, háganmelo ver en sus anotaciones aquí en Facebook. Entonces, podríamos, en el sentido lingüístico, muchas gracias, sí se está entendiendo, gracias a Dios, porque a veces es un poco difícil expresarlo. Entonces, por un sentido propio, etimológico, podemos entender que la palabra que conviene en este texto es Elohim. Entonces, véngase conmigo a leerlo nuevamente y vamos a sustituir el Teos por el Elohim. Así que venga otra vez y dice, el que venciere. Y yo lo haré columna en el templo de Elohim, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él su nombre, el nombre de Elohim, y el nombre de la ciudad de Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Elohim. Es decir, mi nombre nuevo. Se va aclarando el término, ¿verdad? En la explicación de la I se ha quedado estática la transmisión. Ok, gracias, apóstol. Les decía que en el término hebreo, si ustedes no habían escuchado esto, la Y corresponde a la letra Bab. No sé si, vamos a ver si lo pueden ver acá. A la letra Bab. Y esa letra es utilizada como I, pero en el hebreo existe un enlace que es importante, y es que se establece una relación, como hicimos acá, como una relación matemática de ecuación, en donde lo que está de un lado corresponde exactamente igual al otro. Así que cuando vemos la Y aquí en el griego, podemos hacer esta traslación, por supuesto, del contexto hebreo,
y entender que todo lo que viene antes, es decir, la ciudad, el templo, el nombre y el cielo, equivalen o es exactamente igual al nombre nuevo de Jesucristo. Porque existe esta conjunción, la letra Vav, que une ambos términos. Y esto es tan importante y por eso les cuento que si el Señor permite, estaré dando nuevamente el curso de las letras hebreas porque nos da una amplitud de carácter acerca de la lingüística y acerca de la aproximación, que es lo que hemos venido hablando hoy, y acerca de los términos de los hebraísmos. Así que, además de este sentido propiamente lingüístico, déjeme contarle que en la mente de los hebreos, esta letra Vav, Shalom mi Silvita, qué bueno verte por aquí. Esta letra Vav corresponde también a los clavos. Y si ustedes pueden ver el video del día de ayer, forma parte también del nombre que es sobre todo nombre. Pero además, esta letra es la que representa los clavos que ayudaron a asegurar a la tienda del tabernáculo a la tierra. Pero déjeme contarle, y de esto quizá podamos en otra oportunidad platicar, que precisamente hay una letra Vav entre cada uno de los libros de la Torá, cuando da inicio cada uno de los libros, y es lo que hace el enlace entre un libro y otro, entre una columna de la Torá y otra columna. Así que esto es un término de unión, es un término de igualdad entre uno y otro de los lados de la ecuación. Así que entendiendo esto, vamos a regresar nuevamente. Gracias, Julita. Por favor, si hay alguna duda, escríbamelo, no dude, por favor. Le agradezco mucho, Apóstol, por haberlo mencionado. Así que es importante que entendamos todos estos detalles para darle una correcta interpretación a las escrituras. Pero véngase conmigo. Entonces ya quitamos el término griego y pusimos el hebreo. Ahora vamos a poner ya no solo el término hebreo, sino que vamos a poner lo que significa el término hebreo. Así que vea, porque déjeme aclararle una cosa, cuando nosotros nos aproximamos al término en el español, muchas gracias, Pastor Bernal, le agradezco mucho. Cuando nos aproximamos al término en el español, existe un problema de concepción etimológica, y es que es lógico, aquí hay una trampa lingüística debido a la sintaxis y debido a la gramática en el español. Y claramente entendemos una cosa por otra. Porque si usted lee este texto en el español, pareciera ser como que Jesucristo es menor que Elohim. Como que Jesucristo es menor de mi Dios. Y aquí estamos sacando a consecuencia que es exactamente lo mismo. Elohim es Jesucristo, Jesucristo es Elohim y lo estamos viendo desde la concepción lingüística. Así que véngase conmigo para seguir haciendo este ejercicio exegético que espero le esté gustando, para entender esta traba lingüística al español. Así que ahora lo vamos a corregir y vamos a ver el término de la concepción de acuerdo a lo que entendemos o al contenido propio de la palabra Elohim. Así que diría el verso, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi amor. Y luego, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él su nombre, el nombre de mi amor, y el nombre de la ciudad de mi amor, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi amor. Es decir, mi nombre nuevo. Es decir, el nombre del Señor, el nombre nuevo de Jesucristo, es el amor. Pero dice Hechos claramente que es miel, así es, Pastor Ursúa. Pero fíjese usted que claramente nos dice, y de esto hablamos el día de ayer, y no me canso en decirle que por favor vea el video de ayer porque le va a ampliar. Usted no tiene idea de cuánto todo lo que estamos hablando acá. Y entonces dice que solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos. Y esto es el nombre que es sobre todo nombre. ¿A qué se refiere? Déjeme primero terminar acá un punto importante y es mío o mí.
desde el griego mu. Es muy distinto en el español utilizar el término mío, que es específico y es imperante, es un término de propiedad, pero que en este término nos hace esa trampa lingüística de la cual yo le estaba hablando. Y es que pareciera, si yo le digo la ciudad de mi Dios, pareciera como que el Dios es mío. Y aquí creo que hemos logrado botar a tierra este trabalenguas lingüístico en el español cuando nos acercamos al término en el hebreo. Entendamos entonces que no es que haya un Dios que pertenece a Jesucristo o que Jesucristo sea más pequeño que ese Dios, sino en la igualdad de los términos y partiendo desde la concepción hebrea, podemos entender que Jesucristo es Elohim, Él es el Yod-Heh-Vav-Heh, que tiene un nombre nuevo. ¿A qué se refiere este nombre nuevo? Como lo hemos dicho varias veces y está descrito en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, efectivamente Elohim es amor. Y por cuanto es amor, dio a su Hijo. Y aquí tenemos otro problema, del cual ya en pocos episodios estaremos hablando en la carta a los hebreos, el Geo, en el griego. ¿A qué se refiere? Pues déjenme contarle brevemente que el Hijo es precisamente, ayer hacía yo un ejemplo de una jarra con agua y la vertía en una copa. Y es que el Hijo es eso, precisamente, es la misma esencia de Dios vertida en otro envase, en un envase en forma de hombre. Y este es el que hizo el universo, hizo los cielos e hizo la tierra. Ya de eso vamos a hablar con amplitud en la carta a los hebreos los días martes. Pero es importante que entendamos esto para darle un correcto sentido a Apocalipsis. Así que el Hijo es el que se hizo herencia para sí mismo. ¿Y qué herencia? ¿A qué herencia se refiere? Pues a la creación, al hombre. Esa es la herencia. Dice Hebreos que por el gozo puesto delante de él, él soportó la cruz, porque esa es su herencia. Usted y yo somos su herencia. Así que, en ese entendido, ahora sí podemos saber y ver que ese nombre nuevo se refiere al nombre revelado. Y si usted se viene conmigo, permítame, le voy a dar ahorita la cita al libro de Hechos. Vamos a entender un poco más, solo permítame que perdí la cita, aquí está. Es Hechos, capítulo 4, versículo 12, y dice así: en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahora véngase por favor a Filipenses. Seguramente usted conoce en la punta de la lengua este texto de Filipenses capítulo 2. Y dice así. Le voy a leer yo desde el versículo 5. Ponga mucha atención. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual, Elohim también le exaltó hasta lo sumo, es decir, todas estas cualidades de él mismo, descritas en la Torá, por la cual él mismo sujetó su nombre y su vida a causa de cumplir la palabra de su pacto. Vea usted, le dio un nombre que es sobre todo nombre, no que no lo tuviese, es que se le reveló al hombre este nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Mesías, traducido al español, en el término hebreo que quiere decir Yeshua o Yehoshua, salvación de Yod-Heh-Vav-Heh, el Mesías, o sea, el que dentro de él es intrínsecamente ungido, solo él
es el Mesías. Todos los demás somos ungidos, pero Él es el Mesías para cumplir lo que Él había dicho de sí a causa de querernos injertar nuevamente a Él. Así que, para que en el nombre de Yehoshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua HaMashiach es Hashem para su gloria. Es decir, Él es el que fue anunciado a través de los tiempos. Por eso es que Jesús mismo, en Lucas 24, quedó registrado que dijo a los que iban camino de Maús que no habían entendido a la ley y los profetas, y quitándole la venda de los ojos, oiga bien, y destapando los oídos. Recuérdese usted que ya hablamos de este término en Isaías 61 e Isaías 35 y en Mateo, acerca de cómo Él nos quita la venda de los ojos y el tapón de los oídos. Así que les quitó y les explicó todo lo que de Él se decía, partiendo desde Moisés, siguiendo por los escritos y por los profetas. Todo, absolutamente todo, habla de Jesús. Así que cuando entendemos el nombre nuevo, es el nombre, la palabra que se utiliza aquí en el hebreo, y disculpe que sigo escribiendo y esto está al revés, pero se le va a hacer conocido el término. El nombre que se utiliza aquí es Hadash. Y esto quiere decir la manifestación de una forma nunca antes conocida de esa manera. Oiga bien, la manifestación de una forma nunca antes conocida de esa manera. De aquí se deriva el término Brit Hadashah, es decir, nuevo pacto, que se ha descrito o que se ha traducido como eso, como nuevo pacto, pero que en su sentido literal, que para hacer una verdadera aproximación al español, debiésemos de hacer toda una explicación. Y esto quiere decir un pacto en un sentido mejorado o revelado de una manera superlativa o mucho mejor. Es decir, Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, dice Hebreos, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla Hadash de una manera que no se había manifestado con anterioridad, una forma que nunca antes había sido conocida. Y esto es Jesucristo, dice. Y ahora nos habla en estos postreros días en el Hijo, en quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo, es decir, Jesús mismo. Y de esto vamos a hablar en las próximas semanas en la carta a los Hebreos. ¿Cómo es posible que el Hijo hizo todas las cosas a través de sí mismo, por medio de sí mismo? Y lo vamos a demostrar lingüísticamente y, por supuesto, gráficamente a través del grafismo de las letras hebreas. Así que no se lo pierda. Pero regresando al versículo 12 de Hechos, y en ningún otro hay salvación. Claro, si es Yehoshua, quiere decir la salvación de Yah, la salvación del único y verdadero Dios. Y dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y quiero decirle que es importante, por eso nos venimos desde Génesis, cómo el Señor se fue dando a conocer a través de sus distintos nombres o desde sus distintas famas. Recuérdese que en hebreo la palabra nombre puede traducirse como fama, hasta llegar a el Hadash, al que nunca se había conocido de esta manera, Dios hecho hombre. El nombre que es sobre todo nombre, lo vimos en Filipenses, el nombre de Yehoshua HaMashiach. Así que cuando en Apocalipsis se habla de mi nombre nuevo, es decir, este nombre Hadash, revelado a los hombres de una manera que nunca antes se había dado a conocer. Recuérdese usted que Zacarías dice claramente, Elohim, y me verán a mí al que traspasaron, y llorarán por mí, como se llora al unigénito. Jesús es Dios. Así que déjeme contarle un dato hermoso. Vamos a ver, se me fue. Y esto es hermoso y estoy pensando
en introducirlo, no es parte del tema o del curso de Apocalipsis, pero me parece que es hermoso poder estudiar el Salmo 22. Pero si se viene conmigo, vamos a hablar brevemente acerca de él. Salmo 22. Usted sabe que este salmo es un salmo eminentemente mesiánico y es precisamente una profecía acerca de Jesucristo. Este salmo está dividido en dos. La primera parte, que llega hasta el versículo 21 en español, se refiere al siervo sufriente. Y es precisamente una visión a través de los tiempos de cómo Jesucristo iba a sufrir en la cruz. Pero a partir del 22, y ya lo vamos a ir viendo paso por paso hasta el 31, habla claramente de su resurrección y de su victoria. Así que usted se recordará que cuando Jesús está en la cruz, los evangelios registran que él dice Elohim lama lama sabactani. Y ahí mismo se registra que algunos no entendieron y dijeron: se está quejando, está llorando, porque hace referencia al Salmo 22. Ahora, para hacer una interpretación correcta de qué fue lo que Jesús dijo en la cruz, y es que se refiere al término Elohim, aunque hay aquí una fusión de términos entre el hebreo y el arameo, posiblemente por esto que le voy a contar. Resulta ser que cuando Jesús dice este salmo, lo dice en arameo, pero en la Tanaj, el salmo está escrito en el hebreo. Así que para usted y para mí quizá esto no tiene mucho sentido, pero para el que conoce la cultura hebrea, descubre una cosa hermosa, verdaderamente hermosa, de lo que Jesús está diciendo. Y es que usted se recordará que varias veces hemos hecho énfasis en decir que la teología hebrea descansa sobre el arameo, porque cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio babilónico, muchos de ellos ya no se recordaban del idioma, y esto está descrito en el libro de Nehemías en su último capítulo. Así que Nehemías precisamente manda a traer escribas que transcriban la ley, pero además que transcriban la explicación de tal. Y de aquí sale el libro que se llama el Targum, que está escrito en arameo. Así que podríamos decir que el Targum es la explicación del hebreo. Y es aquí cuando entendemos lo que hizo Jesús en la cruz, porque él no se refirió al Salmo 22 en hebreo, sino a su explicación. Lo que les estaba diciendo, en otras palabras, es que él mismo era la consumación de la profecía que estaba descrita en el Salmo 22. Él era la explicación de esa profecía. Vea usted qué figura más hermosa. Así que véngase conmigo y vamos a descubrir algunas cosas. Véngase al Salmo 22 en el versículo 15 y dice así: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Así que aquí está hablando precisamente de su muerte. Pero luego en el versículo 22 dice: anunciará tu nombre a mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo precisamente en Apocalipsis 3:12? Mi nuevo nombre. Estamos viendo la profecía cumplirse del Salmo 22. ¿Sabe? Porque Él resucitó. Así que aquí, a partir del versículo 22, nos habla precisamente de la vida, de la resurrección, de el Dios que está descrito en Hebreos, que tiene el poder de una vida indestructible. Pero véngase conmigo brevemente al versículo 31 y dice: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido. En el hebreo dice a pueblo naciente, al pueblo que está naciendo. Anunciarán, oiga bien, que Él hizo esto. ¿Qué esto? Que Él fue la víctima y que Él fue el sumo sacerdote. Y de eso se trata toda la carta a los hebreos precisamente. Hablar precisamente que es Dios, que es el Elohim, aquel que vimos en Zacarías, el Yod-He-Vav-He, que hizo esto. Él prometió
y Él cumplió. Y es por eso que Jesús en la cruz termina, antes de expirar, dice, consumado es. Dios hizo esto. Así que es precisamente lo que nosotros estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Dios hizo esto. Dios está trayendo, como está acá, venga usted y acompáñeme. Y dice en el versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, es decir, aún los que están muertos resucitarán y lo adorarán, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Eso será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido, a pueblo naciente, anunciarán que Él hizo esto. Y de eso se trata precisamente Apocalipsis. Anunciar que Él hizo esto y que estamos de regreso, camino a casa. Así que su nombre nuevo, como le digo, es el nombre en el cual hay salvación. Es el único nombre en el cual podemos ser salvos. El nombre que se clama en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Yahoshua HaMashiach. Así que, para terminar este mensaje, vemos el versículo 13, que termina así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es aquí cuando hacemos referencia a Romanos 5, véngase por favor conmigo, versículo 5. Y dice de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, es decir, Elohim, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, si usted ha hecho a Jesús su Señor y su Salvador, y el Espíritu Santo ha sido derramado, Él permanece fiel dentro de usted y con usted hasta el fin del mundo. Esta es la esperanza de gloria, la cual nosotros anunciamos, que ciertamente pasaremos una eternidad con Cristo, gracias a que Él murió en la cruz del Calvario. Así que con esto los dejo el día de hoy. Espero haber sido suficientemente clara para trasladar las ideas y que este conocimiento, más que quedarse en la mente, se anide en nuestro corazón. Verdaderamente Jesús es Dios y las Escrituras lo prueban. Así que, Mary, un abrazo, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Los espero la próxima semana. La invitación es para acompañarnos los días martes 11:30 de la mañana por este medio y en reprise vea canal. Los días martes estudiamos hebreos, los días miércoles, como el día de hoy, seguiremos en la secuencia de Apocalipsis, si el Señor nos lo permite. La hora es las 11 de la mañana. Además, estamos de estreno y lo invito por favor a que se una con nosotros y se suscriba y nos deje un like en el canal de YouTube. El nombre del canal es Claudia Méndez-Medio Ruiz. Subimos contenido todos los martes a las 7 de la noche y jueves a la misma hora. Así que los espero. Cualquier duda, por favor, no dude en hacerlo llegar por este medio o por correo electrónico o en cualquiera de las fuentes de Facebook. Así que el Señor le bendiga, un abrazo fuerte y no suelte sus escrituras, porque verdaderamente en ellos hay poder de Dios. La vida eterna está descrita ahí, porque todas ellas hablan de Jesucristo. Muy feliz tarde. Bendiciones.